Desde que lo nombraron, René Cornejo había pasado piola por 19 días hasta que el viernes pasado, Vitocho soltó la bomba en plena presentación del Consejo de Ministros. Se ha hablado de un gabinete Castilla. Se ha hablado de un gabinete Cornejo. Yo creo que no. Yo creo que el gabinete es Helios. Y a partir de ese momento, se revivieron las viejas denuncias y surgieron nuevas acusaciones contra el nuevo pararrayos de la pareja presidencial. Él fundó una empresa cuando era funcionario público, después de terminar funciones, para de alguna manera aprovechar sus contactos dentro del Estado y hacer consultorías al Estado. Finalmente regresó al cargo de ministro y siguió contratando con el Estado durante casi 15 meses. Pero entre todo lo que se ha dicho, aún existe demasiada confusión. Sin Medias Tintas ha preparado un resumen con todos los documentos de la denuncia con visos de escándalo que compromete al premier René Cornejo en el caso Helios. 1. La denuncia fallida. El caso Helios no es nuevo en los pasillos del Congreso. Ya en el 2012, un trabajador del Ministerio de Vivienda presentó una denuncia sobre el tema ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ha sido 2 veces archivada en el Congreso, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en la Comisión Permanente. Para empezar, esto es una verdad a medias. Esta denuncia pasó por el Congreso, pero la revisaron de refilón nomás. Esto porque el mismo denunciante decidió retirarla, lo que dejó al Congreso sin caso por investigar. En esa carta se acusaba a Cornejo de triangular los intereses de su empresa Corporación Helios a través de Proinversión y Sedapal. Y ya se mencionaba que Cornejo había influido para colocar en Proinversión a los exdirectivos de Helios, Ana Inés Reategui, Marta Esteves Dejo, Aldo Bresani Torres, Eduardo Escobal McEvoy y Auda del Castillo Díaz. Y también a la ex consultora de Helios, Rosina Manché Mantero en Sedapal. Así, decía la denuncia, Helios contaba con información privilegiada para postular a contratos, pero la denuncia quedó en el aire. Se archiva porque se retira, no se archiva porque no se encontró nada, porque no se investigó siquiera. 2. Las acciones de Cornejo. Retirada la denuncia del Congreso, el caso Helios pasó al olvido hasta que René Cornejo fue nombrado presidente del Consejo de Ministros y el congresista Víctor Andrés García Belaúnde volvió a poner el tema en agenda, con una acusación grave. La empresa del nuevo premier licitó con el Estado cuando él todavía era uno de los dueños. Pero vemos cómo este ministro Cornejo renuncia el 25 de octubre del año 2012 íntegramente a todos los poderes y atribuciones que tenía en Helios, 15 meses después de ser ministro de Vivienda. Y en esos 15 meses el ministro Cornejo y su empresa ganaron muchas consultorías. ¿Qué tan cierto es lo que señala García Belaúnde? Sin Medias Tintas tuvo acceso a documentos claves que revelan la historia detrás de la hoy polémica empresa Helios. Cuando Cornejo dejó el sector público durante el gobierno aprista, él y 3 socios fundaron Corporación Helios en el 2008. Esta empresa empezó a contratar con el Estado y siguió contratando cuando Cornejo fue nombrado ministro en el 2011. Según la denuncia, Cornejo seguía como accionista de la empresa, y eso quiere decir, en buen castellano, que el ministro estaba violando la ley. Un ministro como un congresista no podemos venderle al Estado absolutamente nada. A partir de 2011, que él es ministro, la empresa contrata mucho más con el Estado y obras o consultorías más importantes, mejor pagadas. Para desentrañar este enredo, Sin Medias Tintas tuvo acceso a las copias del libro de matrícula de acciones de Corporación Helios. Acá figura que en el 2008, Cornejo tenía el 33% de las acciones. En agosto del 2010, no participó en el incremento de capitales que hicieron sus socias y se quedó solo con el 6.52% de las acciones. Al mes siguiente, se las transfirió a su esposa Araceli Basurco y ella las volvió a vender a las 2 socias mayoritarias. Con eso, en el 2010, un año antes de ser ministro, se deshizo de su participación en Helios. Fui socio y dejé de ser socio, y eso está debidamente documentado y es público porque se puede verificar con inscripciones que se hicieron en registros públicos. Dejé de ser socio 10 meses antes de juramentar como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Esto es en octubre del 2010. Hasta acá hay un libro de accionistas que dice que Cornejo vendió su participación antes de ser ministro, pero a algunos esto no les convence. Mire, el libro de acciones o de accionistas es privado, no es público, y por lo tanto está sujeto a cambios que se puedan hacer cambiando de fechas. Por eso es que hay que investigar. Ok, en la hipótesis de que todo lo que dice el congresista García
sea cierto. ¿Por qué esperó casi 3 años para decirlo? Habría que procesar a García y a Cornejo en el mismo día, sentados uno al lado del otro, porque García habría estado fungiendo de cómplice de Cornejo. Ya Vitocho creo que ha tratado como 18 veces ser presidente del Congreso. Esto acá lo pone en la palestra, ¿no? Además del libro de matrícula de acciones, hay otro documento presentado por René Cornejo para demostrar que dejó Helios antes de ser ministro. Es el acta de la Junta General de Accionistas de febrero del 2011, donde Ana Reategui y Marta Esteves figuran como las titulares de la totalidad de acciones de la empresa Helios. Este documento prueba fehacientemente, este es un documento de acceso a todo el público, es información pública. El documento ha sido ingresado en marzo del año 2011. Marzo, todavía no habíamos ganado la primera vuelta nosotros. Y en este documento se prueba que los accionistas son Marta Cecilia Esteves Dejo y Ana Inés Reategui Vela. Pero hay un tema que sí podría generar suspicacias entre los detractores del ministro René Cornejo: la tardía revocatoria de sus poderes en la empresa Helios. La empresa inscribió la revocatoria de los poderes de René Cornejo ante registros públicos recién en octubre del 2012, mucho después de que fuera nombrado ministro de Vivienda. Pero según el mismo documento, la decisión se acordó en marzo de ese año. Mientras no haya ejercido la función de apoderado, no debiera de haber ningún problema. Ante la opinión pública y ante la ley, sus poderes están vigentes hasta que no entran para ser revocados al registro público. Lógicamente a la empresa le ha ido muy bien, hasta ahora le ha ido muy bien. Ha participado pues en el tren eléctrico, va a participar o está participando ya en la línea 2, que aún no se ha concesionado, la línea 2, que vale 6.000 y pico millones de dólares. Y han denunciado algunas personas que eso cuesta más que el canal de Panamá. Sin embargo, ahí está participando la empresa también. Pero hay otro tema que está pasando piola. 3. Helios en vivienda. Esto de acá es la relación de los socios fundadores. El señor Cornejo es el socio fundador, hoy día presidente del Consejo de Ministros. La señora Reategui es presidenta de Electro Oriente. La señora Esteves es directora de Perú Petro. Y una de las directoras importantes, Hilda Sandoval, es viceministra actualmente de Vivienda. Todas estas personas han sido nombradas por el señor Cornejo cuando era ministro de Vivienda. Aunque quizás no sea ilegal, resulta sumamente extraño que casi todos sus ex socios terminen en puestos claves de ese sector. Lo que revela eso es que se ha rodeado de gente que él conoce. Pero ¿no se ve mal llevar a la gente de la misma empresa? O sea, mira, todo lo podemos ver mal. O sea, últimamente todo, absolutamente todo lo podemos ver mal. Pero además de todo esto, una última denuncia se ha colado en la investigación que le va a empezar la Comisión de Fiscalización. 4. La subvaluación del puerto del Callao. Según el congresista Manuel Damert, en el 2010, Helios valorizó en 600 millones de soles un puerto que, según ENAPU, estaba valorizado en 600 millones de dólares. Y cuando lo nombraron ministro, bloqueó una investigación que iba a iniciar la Contraloría, dándole el carácter de instrumento de estabilidad jurídica y tributaria a ese contrato de Helios. El ministro protege al propio ministro cuando era el subvaluador de los activos. O sea, está protegiendo un delito cometido por él mismo. Mira, yo tengo el más alto de la estima y respeto por el congresista Dagner, pero me parece que está un poco confundido o lamentablemente la contaminación ambiental lo ha aturdido un poquito. El Cornejo, que hizo toda la triquiñuela de esa, desde mi punto de vista también, maldada concesión del puerto del Callao, fue Cornejo el aprista, no René Cornejo. El tema ya está en la Comisión de Fiscalización del Congreso y el propio fiscal de la Nación anunció que su despacho está analizando el caso. El expediente Helios parece que recién comienza y que el ministro René Cornejo deberá cargar con él quién sabe por cuánto tiempo más. Aldo, mi mamá dice una cosa muy práctica, no solamente que serlo, sino también parecerlo, sí. ¿No es cierto? En el 2012 recién se eleva esto a escritura pública. Entonces, como dice el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, el libro interno, ¿no es cierto?, donde aparece que efectivamente en el 2010 se venden estas acciones, pues podrían haberlo modificado, qué sé yo. Esa es la suspicacia del congresista García, como le dice
Todo el rato le dice García, no le dice García Belaúnde, deben tener un pleito entre ellos. Y muy gracioso también como cierra, porque es verdad que si mete una patinada, Dahmer ya tiene que jubilarse, porque confunde a los dos ministros, claro. Es Enrique de Cornejo, la prisión. Entonces ese discurso que lanza Dahmer es un disparate, porque al final es el otro Cornejo. Claro, no es lo mismo uno que el otro, pero volviendo al tema, claro, lo que dice Vitocho es, la defensa de Cornejo estaba escrito en el libro. En el libro, el señor, el año 2010 ya se fue. Claro. Pero ellos lo escriben en registros públicos. 2012. Entonces lo que dice Vitocho es, este es un cuadernito que han podido llenarlo. Claro. Pero interno, bueno, tú sabes que... Pero ¿cómo lo pruebas? Pues también, ¿no? El acusado siempre tiene presunción de inocencia, ¿no? Pero te queda la duda. Queda esa duda de que por qué no se escribió antes, y claro, lo que dice él es que cualquiera mete mano al libro, ¿no? El libro no es un instrumento público, no es de fe pública, no está abierto a todo el mundo. Y probablemente ahí quede el asunto. Bueno, es difícil acusarlo, tal vez éticamente hay el problema que hay mucha gente vinculada a él y que ha sido socia, que ahora está pues en puestos. Hay un problema ético, ¿no? Ahora te contestarán de que en el Perú no hay cuadros también. Hay varias veces que yo también discuto y te digo, pero dicen, ¿y a quién pongo? Nadie quiere servir, todo el mundo le tiene miedo a los juicios, no tenemos tecnócratas. Entonces, a mí me dicen muchas veces los políticos, ya, tú me dices, ¿por qué? ¿Pero a quién pongo? No hay. Por lo menos alguien gente capaz no quiere meterse, que tenga confianza. Entonces, es un problema también aquí nombrar en los puestos públicos. La retaíla de juicios que tienes, no te pagan mucho, te metes en problemas. Entonces, nadie quiere servir en el sector público. Eso también es un problema que no se va a solucionar.